dispuesta a todo. ¿Ah, sí? A todo. Muy bien. Hoy vamos a... Está sencillo para que no sufras tanto. Bueno, está bien, porque ya sabes que es mi talón de Aquiles esto de la cocina, ¿verdad? Siempre soy una lata, pero bueno. Okay. Ni modo, el día de hoy, ¿qué nos vas a hacer, chef? Cuéntanos. Hoy vamos a hacer unas toronjas. La toronja, bueno, a mí me encanta la toronja. Es rica, es rica. Es muy, muy rica. Por ahí platicaba hace rato que para algunos es un sabor como fuerte. Pero bueno, es muy rica, ahorita está en temporada, entonces aprovechen y los vamos a caramelizar. Está muy rico. Ay, qué rico, porque son amarguitas, entonces vas a... Claro, pues le vas a cambiar. Un poquito de azúcar y queda muy buena, como postrecito queda riquísimo. Ay, pues qué rico. Pues entonces, ¿sabes qué, chef? Es momento de que toda la gente en su casa saque su lapicito. O ya, bueno, pues ya estamos de moda, ¿no? Los celulares y le hagan el screenshot, porque esos son los ingredientes. Muy bien. Y bueno, las toronjas caramelizadas para 4 personas aproximadamente. ¡Chas! Okay. Magia, dice. 4 toronjas supremas. O sea, no unas toronjillas ahí, no, las supremas, de favor. Ahorita vamos a sacar las supremas. 2 cucharadas de canela molida. 2 cucharadas de azúcar. 4 cucharadas de mantequilla. Y solo una cucharada de vainilla. Sí, es una pizquita. Toquecito, ¿no? Porque si se pasa, pues no se le vaya a amargar. Sí, no, bueno, sí, al final sí sale mucho más fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, las toronjas caramelizadas para aproximadamente 4 personas son 4 toronjas supremas, 2 cucharadas de canela molida, 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de mantequilla y 1 cucharada de vainilla. Solo una. Una nada más. Una. Y lo primero que hay que hacer es poner la mantequilla. Sí, bueno, vamos a poner la mantequilla, pero bueno, lo primero que les quería explicar es, vamos a cortar las supremas, que decíamos ahí, no es que sea la toronja que es suprema, sino la forma de sacar el gajo, ¿ok? Entonces, por eso esta la corté así. No, bueno, la ignorancia, sí, pues sí, es saberle a los términos luego culinarios. Esto es, le quité la cáscara, la dejé así para que pudieran ver, es sacar como la orilla, ¿sí? Nada más se le va, no le tiro, así, como sacar la orilla, ¿no? De la toronja, la cáscara, intentando quitarle todo lo blanquito porque luego esto puede amargar. ¿Sí? Si les queda así cachitos, pues se lo van así quitando poquito a poquito, delgadito. Y después se ven las divisiones aquí de los gajos. Entonces lo que queremos hacer es sacar cortamos entre los 2 gajos. ¿Sí? Ajá. Y entonces esto es la suprema. ¿Sí? Esto es justo la suprema. Esto es lo que vamos a hacer, una de las formas como lo vamos a hacer, sacar esta suprema, se le saca a varios lados, ¿no? Todos. No vieron mi cara de impacto, ¿verdad? Y yo, sí. Entonces, bueno, esto queda muy rico porque ya nada más sacar los gajos. Dicen que lo mejor, por ejemplo, en lugar de tomar jugos, lo mejor es esto, sacar el gajo y comértelo así tal cual, que te aporta muchísimo más que un solo. ¿Y mientras le puedo ir quitando las semillitas? Sí, no me preguntes por qué yo le tengo un trauma a las semillas. ¿Ah, sí? Sientes que te va a crecer como un árbol. Ay, no, ojalá, no. Las siento en la lengua y me dan como son medio lamositas. Sí. ¿No les pasa a ustedes en casa? Luego si la muerdes sabe súper ácido. De esas cosas que nos pasan porque pues somos humanos, ya saben. Ok. Entonces, bueno, esa es una de las formas. ¡Qué monada! La otra, sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Y se puede hacer con cualquier cítrico, ¿verdad? Sí, con cualquier cítrico lo podemos... ¿Me ayudas con el trapito? Así, entonces ya te pregunté, ¿qué haces? Sacando la suprema. Sacando las supremas. A los limones. Bueno, también va a quedar un poco ácido. ¿Están ahora sí? Sí. Que vienen sin semilla, esos son mis preferidos. Eso sí. Ahora sí vamos a poner la mantequilla con el sartén bien caliente. Exacto. Sí, está medio fuerte tu tramo con las semillas. Sí. Ok. Bueno. Pero señora, si usted le da igual que a mí, pues ya sabe. Sí. Exacto. Esta no es ninguna de mis intenciones por superar mi miedo. No, lo vimos que va superándolo muy bien. No, bueno. Ok. Entonces, bueno, así tal cual vamos a poner las supremas. ¿Sí? ¡Ay! Cuidado que empieza a brincar un poquito. Sí, pues porque tiene agüita. Sí, el líquido, ¿no? Del jugo. Y con el aceitito siempre... Entonces, sí, siempre... Con la grasita de la mantequilla siempre brinca la agüita. Con la mantequilla va a agarrar un sabor excelente, entonces, pues sí. Bueno. Y es la más, otra usted forma... Échese mantequilla y está hasta para comerse también, porque la mantequilla es deliciosa. Mantequilla con azúcar. Sí, usted así caramelícese. Exacto. Sí, queda bien. ¿No? A ver qué tal sabe. Sí, no, es una delicia. Oye, y pues bueno, la otra forma que lo vamos a hacer es, también vamos a poner aquí la mantequilla. A ver.
Sí. Ay, jamás se me Sartén. hubiera ocurrido a mí ¿No? el mantequillar a la toronja. Ok, vamos a dar aquí la vueltecilla. ¿Regalas una cucharita? por Sí, favor? grande o chiquita. Chiquita, por favor. Yo soy Recuerden, perdón, que esté bien caliente el aceite, si no se va a empezar a deshacer las toronjas y realmente es darle una pasadita, ¿sí? Gracias. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, ¿qué te parece? Ayúdame a ponerle azúcar sí. aquí encima, así tal cual las toronjas. Y mientras Ana le pone ahí el azuquitar, eso es polvorearle ahí bien. Ya ves cómo me toca a mí hacer la parte dulce de la vida. Sí. Vamos a poner las toronjas, las rebanadas de la toronja. Vamos a cruzar aquí. Esta sí la rebanamos así tal cual. Entonces, esta también la vamos a poner así a caramelizar. Son dos formas de hacerlo. Esta queda muy rica, después la partimos y ya te la puedes comer así tal cual. Así, la vamos a echar aquí. Sí. Vamos a poner. Es de dieta, señora, ¿eh? Es de dieta, le hizo. Más o menos, vamos a decir. Porque Y- trae fruta, así. Sí, sí, exacto, más bien nada más. Ok, vamos a poner así estas tres. Y bueno, entonces esta ya están deshaciendo las toronjas, ¿sí? Así tal cual, ya está caramelizada. Si ustedes quieren, aquí podemos poner un chorrito de vainilla, ¿sí? Chorrititito, muy poquito realmente, es para darle un pequeño saborcillo. Gracias. Vamos a acomodar. Mientras acomodas el plato, le voy a repetir a la gente los ingredientes en casa, Ok, perfecto. ¿ok? Muy bien. Para que los tengan muy pendientes. La Perfecto. toronja caramelizada para aproximadamente 4 personas son 4 toronjas. La suprema, como ya lo explicó el chef, que es Así es. quitarle nada más los gajitos sin ninguno de los cueritos, ¿no? Exacto, sí, 2 cucharadas la de orilla. canela molida, Sí. 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de mantequilla y 1 cucharada de vainilla. Por supuesto, Exacto. usted debe ir midiendo los ingredientes también, ¿verdad? Sí, váyanlo viendo, depende también qué tanto les guste el azúcar. O qué tanta ¿no? toronja le echen, ¿verdad? ¿O qué tanta toronja? Oye, pues bueno, esta toronja igual ya quedó, como te decía, es otra forma de hacerlo. Claro. Aquí le ponemos un poquito de azúcar encima. Ese está padrísimo Vamos también. a ponerle- Está súper vistoso. Sí, está bueno. Canela. La canela también le da muchísimo sabor. ¿Se imagina estar con unas galletitas y un heladito encima? Ándale. ¿Se te antojó ahorita o qué? Sí. Sí, queda bueno. Qué delicia, chef. ¿Cómo ves? Pues como de postrecito así rápido. Está súper rico. Está súper bueno, y si ¿no? usted quiere saber más o menos a qué sabe, terminan sabiendo como los dulces, como los caramelos firmes de sabor toronja, sabor naranja, como la otra vez que hiciste el de uva. Ah, ok, ándale. Los que tienen azuquita, los que tienen canelita ya transforman un poquito su sabor. Sí. Pero los que tienen azuquita saben como esos caramelos que usted va y de pronto compra y es el sabor original. Ándale. Es lo más delicioso. Sí, quedan buenos, queda diferente. Yo creo que está rápido y sí, como es como caramelito, queda bien. No le pongan mucho azúcar, solo es que contraste la toronja con Por azúcar, ¿no? supuesto. No, pues muchísimas gracias, Chef Luis Carlos. Adiós. Cuídense. Qué monada, ya va a quedar usted muy bien con la comadre Muy ya en bien, su muy bien, casa, muy bien. ofreciéndole, le puedes decir, mire, comadre, le hice un postre. Y pues bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Yo ahorita lo voy a probar, por supuesto, por Ahorita supuesto que mordemos sí. una rebanadita. Claro que sí. Y mientras los voy a mandar del otro lado con mi querido Volavsky. ¿Cómo estás? Cuéntanos.